está con nosotros. Le damos la bienvenida a José Luis Cruz Guízar. Él es presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Juan. Maestro, encantado que esté con nosotros el día de hoy para hablar de temas relacionados con Donald Trump, con la presidencia de los Estados Unidos, con las órdenes ejecutivas. Claro. Enrique, una orden presidencial que, bueno, ha sido restringida, varias, Así relacionadas con temas migratorios, ¿no es así? Así es, pues justamente la semana pasada hablábamos de que Donald Trump no puede hacer exactamente lo que se le dé la gana y que hay restricciones legales y pues bueno, acaba de sufrir un revés este fin de semana en una orden ejecutiva la que restringía el acceso a migrantes de 7 países mayoritariamente musulmanes y también revocaba visas para personas de estos países y también para personas que tuvieran la Green Card, la tarjeta de trabajo y que salieran del país. Esta es una... Bueno, pues es una restricción que le pone el juez de Seattle, en Washington, en el estado de Washington, en el cual dice que plantea que es inconstitucional la discriminación por cuestiones religiosas por parte del Estado, al ingreso de estas personas. Y pues bueno, lo que se espera ahora es que haya una apelación por parte del gobierno de Donald Trump hacia este juez y de ahí pues escala a la Suprema Corte de Justicia, que finalmente va a ser quien decida si se puede o no mantener esta restricción a los musulmanes de estos 7 países. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué decidió Donald Trump el negar el acceso a ciudadanos de estos 7 países en específico? Bueno, la fundamentación que da la orden ejecutiva son por 2 temas principales. Uno, cuestión de seguridad nacional, en el que pues pretende que esta sea una medida para restringir el posible acceso a Estados Unidos de terroristas de Medio Oriente. Esa es una de las fundamentaciones. Y la segunda es para una revisión exhaustiva de quiénes son las personas que tiene Estados Unidos viviendo en su país de estos provenientes de estos 7 países. Okay. Esas son las fundamentaciones principales. Porque mucha gente ha hablado, Juan, que pues al final no ha habido ningún atentado como tal de personas que son ciudadanos de estos 7 países. Entonces dices, bueno, ¿por qué escogiste esta lista si en Estados Unidos, bueno, no sucedió nada, ¿no? Sí, así. Licenciado, yo le queremos preguntar, ¿existe un antecedente de que existan restricciones a órdenes ejecutivas a un presidente de los Estados Unidos así en tan corto tiempo y tantas? En tan corto tiempo no, ese sí es un récord de Donald Trump, pero sí existen algunas restricciones. Por ejemplo, Obama tuvo una el año pasado para diferentes temas que tenían que ver también con cuestiones migratorias. Y algo muy interesante es que el presidente de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, siempre tiene una mayor capacidad de maniobra en cuestiones migratorias, sobre todo por el tema de la seguridad. Esa es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución para resguardar la seguridad de los Estados Unidos. Así que probablemente esta sea una batalla un poco larga en la que pues, se han sumado diferentes actores, desde la sociedad civil, partidos políticos, en particular del Partido Demócrata, e incluso grandes empresas como Google, Facebook y demás que tienen empleados de estos diferentes países y además pues, supone un problema económico para muchas de estas empresas que tienen empleados de todos los países. Así que este es un frente que abrió Donald Trump, en el cual no solo se está enfrentando al Poder Judicial, sino también al sector privado y a sus opositores políticos, por supuesto. Sin duda. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué se espera? ¿Que el presidente de los Estados Unidos comience a hacer caso a las restricciones que se le están imponiendo o que tome otras medidas y otras determinaciones? Pues seguramente lo que esperamos es, en la parte legal, es una apelación y en el caso político, pues bueno, él ha anunciado, como lo hace en Twitter diariamente, que va a continuar, ha estado atacando al Poder Judicial, lo cual seguramente va a determinar cuál va a ser pues bueno, el veredicto final sobre esta orden. Y pues bueno, Donald Trump pues sigue en su camino de órdenes ejecutivas y de estar atacando a diferentes actores políticos en el interior y en el exterior de Estados Unidos. Y le pregunto, Enrique, tenemos muchos familiares en Estados Unidos que viven allá de cortas generaciones o de largas generaciones. ¿Cuál es la expectativa para ellos en temas migratorios a corto plazo? A corto plazo, pues bueno, si son mexicanos que acaban de llegar, bueno, está también el consulado que
los consulados mexicanos, que es una red de 50 consulados que estarán brindando asesoría jurídica. Hay que tener muy en claro que la deportación no es expedita, sino vas por un proceso legal en el caso de que pudiera llevarse a cabo, ¿no? Pero en la expectativa al corto plazo va a haber una protección, hay un camino legal que seguir y no es tan fácil deportar gente o ponerle restricciones. El poder judicial en Estados Unidos sí funciona y también se han anunciado medidas por parte de las ciudades santuario, estas ciudades grandes como Los Ángeles, como Nueva York, los cuales no van a seguir las órdenes de Donald Trump de estar revisando a todos los migrantes ni a todas las personas que parezcan que son de otro origen, de otro país, sino pues ellos van a estar haciendo su trabajo y no trabajando en conjunto con las agencias federales, que son quienes llevan el tema migratorio. Bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca lo que acontece en nuestro país vecino. José Así Luis, es. te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy Gracias. y regalarnos esta información.